Buenas tardes amigos, como se los he comentado en episodios anteriores, porque por supuesto me consterna, comenzarán las políticas, ¿cómo decirlo?, para desincentivar el discurso crítico sólidamente basado contra las tesis catastrofistas del cambio climático causado por el hombre. Estas políticas comenzarán a regir en YouTube a partir de noviembre, es decir, ya. Por lo tanto, les ofrezco una extraordinaria exposición de nuestro columnista, de nuestro cofundador Martín Venegas Ortega sobre esta cuestión, sólidamente basado, con un excelente argumentario formidable, y ténganlo en cuenta, del mismo modo que hemos sido sometidos, ya saben cómo, en los últimos 2 años, actualmente el cambio climático, el ecofascismo, el totalitarismo verde será el nuevo pretexto para cercenar nuestras libertades y nuestra propiedad privada. Al respecto, pronto estaré lanzando un programa sobre la cumbre que ha unido a Joe Biden, a Alberto Fernández y el Papa Francisco, entre otros. Antes de dar paso a Martín, miren por qué peculiar personaje las Naciones Unidas, el proyecto de gobierno mundial, ha sustituido a Greta Thunberg. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Sí, parece una broma, pero es real. Literalmente llevan casi 60 años con el discurso de que el mundo se está por terminar, pero no sucede. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Escuchen a Martín hasta el último minuto, porque esta información no tiene desperdicio. Buenas noches, mi nombre es Martín Venegas para el canal Los Liberales. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que está en boga, que está en la palestra mundial, que es básicamente un tema con el que la élite machaca 24/7, 365, que es el tema del calentamiento global, cambio climático o como quieran llamarlo. Primero vamos a aclarar que nosotros no somos negacionistas del cambio climático porque es evidente que ocurre, pero sí cuestionamos el dogma cuasi religioso y pseudocientífico de que es básicamente culpa de la actividad humana, un cambio climático antropogénico. Este dogma va en línea con otros dogmas ecofascistas que básicamente culpan a la actividad humana, culpan al progreso y culpan la industria, etcétera, de todos los males de la humanidad. Pero bueno, para introducirnos en el tema,
Lo principal es saber que el calentamiento global o los cambios climáticos, para hablar con más propiedad, se producen básica y principalmente por algo que suena obvio de decirlo, que es la actividad solar. La actividad solar es cíclica, con periodos de mucha actividad y periodos de poca actividad. Periodos de mucha actividad se conocen como máximos solares y los periodos de poca actividad como mínimos solares. Esto tiene su historia, por supuesto, relacionada con el descubrimiento de las manchas solares, que fueron descubiertas en un principio por Galileo cuando inventó el telescopio, pero que después más adelante se logró dilucidar que tenían que ver con grandes explosiones en la superficie del Sol que venían acompañadas con un aumento de la radiación solar y por ende de la temperatura, y también con interacciones del campo electromagnético del Sol con relación también al campo electromagnético de la Tierra. Si bien estos mínimos y máximos son cíclicos y son periódicos, hay determinadas circunstancias que pueden hacer que sean más marcados los cambios climáticos en algunos casos que en otros. Y es así que podemos inferir que la era del hielo, digamos, la última gran glaciación que prácticamente cubrió de glaciares el planeta, se produjo por una conjunción de factores, pero obviamente gatillados por una baja actividad solar. Y hay varios ejemplos históricos de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, se produjo un máximo solar de actividad solar que fue denominado el óptimo climático medieval, que se produjo entre el 900 y el 1300 y dio como resultado el derretimiento de casquetes polares que había en el norte de Europa, que permitieron poder navegar y, por ejemplo, descubrir y poblar Groenlandia e Islandia. Aparte, esta temperatura, un clima más benigno, y por algo el clima cálido se denomina benigno y no maligno, dio como resultado que hubiera mayores cosechas, que hubiera mayor bonanza económica, que la gente no se tuviera que dedicar solamente a subsistir, sino también que tuviera tiempo para filosofar, para pensar. Y esto produjo una explosión en las artes, en la filosofía, en la literatura, etc., que fue lo que se denominó el Renacimiento. Y acá tenemos el ejemplo contrario, y prácticamente inmediatamente después del óptimo climático medieval, que por cierto elevó la temperatura a niveles mucho mayores que los que predicen los calentólogos modernos, que significarían básicamente la extinción humana, y sin embargo no se derritieron los polos, no se inundó todo el mundo y no se extinguieron los osos polares. Ya había osos polares a esa época y hay ahora todavía. Inmediatamente después de este óptimo climático medieval se produjeron mínimos de actividad solar que repercutieron también en un enfriamiento de la temperatura terrestre, que fueron los mínimos de Maunder, de Dalton y de Sporer. Exactamente el mínimo de Sporer se produjo de 1420 a 1570. El de Maunder, que fue el más significativo en términos de actividad solar, se produjo, o sea, de baja actividad solar, se produjo de 1645 a 1715, y el último, el mínimo de Dalton, de 1790 a 1830. Todos estos mínimos, por supuesto con sus matices dentro de un periodo de tiempo, produjeron lo que se denominó la pequeña era del hielo. Y este fue un proceso que duró desde en principios del siglo XIV hasta prácticamente 1850. Y produjo varios fenómenos que son importantes de señalar. Que se congelara el río Ebro en España, que es un país, como todo el mundo sabe, mediterráneo y no muy frío que digamos. El Ebro es un río que corre básicamente desde la cordillera Cantábrica hasta el Mediterráneo, y se congeló en varias oportunidades, en 1505, 1788, 1789, en algunos periodos estuvo más de 15 días congelado. También en la misma Europa se produjeron surgimiento de glaciares en el Mediterráneo, o sea, un glaciar en el Mediterráneo prácticamente impensable. También pozos de nieve, ventisqueros, etc. Después se fueron derritiendo, lo cual niega, digamos, ese mantra del calentologismo moderno catastrofista que reza que
los glaciares se derriten y nunca más volverán a aparecer y son irreparables, es un daño que nunca más volveremos a recuperar, etc. Mentira, porque los glaciares se derriten, se vuelven a generar, se vuelven a derretir. Y es un ciclo. También se produjo en el año 1816 el famoso año sin verano, donde debido a las bajas temperaturas, inclusive los cultivos no llegaron a brotar por el frío que hacía durante ese año. A partir de 1850 se produjo un periodo de transición y a partir de 1818 o 1824 se detectó, por supuesto, un máximo de actividad solar, un aumento de las manchas solares, que repercutió, por supuesto, en un calentamiento que es el que vivimos actualmente, por decirlo de alguna manera. El máximo, digamos, actual. Que, por cierto, fue mucho menor al del Renacimiento y, sin embargo, ha sido tomado como base por, digamos, los catastrofistas del cambio climático para decir que, bueno, han variado bastante el discurso de unos años acá. Primero dijeron que nos íbamos a congelar, después que nos íbamos a calentar. Ahora hablan de cambio climático, pero bueno, todos coinciden básicamente en que es culpa del hombre y dejan de lado la principal causa, que es básicamente la actividad solar. Y nosotros no estamos diciendo que el hombre no tenga nada que ver con la contaminación, etc. Inclusive tampoco decimos que la actividad humana y que las emisiones de CO2 no puedan llegar a producir algún efecto en el clima, pero de ninguna manera es tan determinante y de ninguna manera es tan catastrófico y de ninguna manera hacen falta tomar las medidas draconianas que está planeando el poder mundial para, entre comillas, combatir este cambio climático. Primero porque son medidas nefastas que van a llevar básicamente al hambre, a la hambruna mundial, porque van a encarecer terriblemente los costos de producción de alimentos, van a encarecer el transporte, van a encarecer el transporte aéreo, van a subir los precios de la electricidad, porque básicamente quieren cambiar la matriz energética y llevar la electricidad de lo que es centrales térmicas, centrales de carbón o de combustible, a básicamente energía solar o energía eólica. Por supuesto hay plantas solares y eólicas que son extremadamente eficientes, pero no es factible cambiar toda la matriz energética sin producir una suba espectacular, digamos, de los costos, lo cual básicamente nos va a hacer a todos más pobres. Y cuando nos muramos de hambre, van a decir que fue culpa del hombre del calentamiento global o del cambio climático antropogénico. Hay que separar bien los tantos. Nosotros, como liberales, estamos absolutamente en contra de la contaminación gratuita. O sea, el hombre, por existir en la Tierra, obviamente contamina. Cualquiera que el hombre, por su capacidad de modificar el medio ambiente, contamina, y eso es algo natural, es algo normal, es algo que va con la naturaleza del hombre. Sin embargo, por supuesto, todo tiene su límite y no es deseable, llenar el mar de petróleo, producir accidentes nucleares cada 2 años, no. Tampoco deforestar indiscriminadamente, porque obviamente la deforestación genera graves daños, se producen, al no escurrirse las aguas, se producen inundaciones, hay un montón de problemas asociados que, por supuesto, los liberales reconocemos y sabemos que desde el punto de vista liberal está perfecto que no se contamine, y básicamente contaminar indiscriminadamente y poner en riesgo la vida de la gente es un crimen. Pero el tema acá, el punto es que nuestra tendencia mundial a decir que toda la culpa del cambio climático, del calentamiento global, o como quieran llamarle, es culpa de la actividad humana y que por eso hay que cambiar la matriz energética, es una falacia que no se sostiene bajo ningún punto de vista. Se han escuchado cosas increíbles. Yo hace poco escuché que decían que de acá 8 años iba a subir 3 grados la temperatura promedio mundial, una cuestión que no tiene pies ni de cabeza. Antes decían que iba a ser en 50 años, ahora dicen que es en 8, porque claro, en los últimos 50 años no subió. Entonces, cada vez son más disparatados. Y aparte hay toda una trama de poder de las grandes corporaciones, que casualmente han sido las que más han contaminado y que ahora se quieren disfrazar de ecologistas y que básicamente están tratando de borrar cualquier tipo de crítica y de censurar a todo aquel que no comparta el dogma oficial. No sé a qué les hace acordar, ¿no? Pero bueno, hay que también tener en cuenta que se manipulan datos, que se miente miserablemente con todo este tema. Y una de las formas más comunes y las mentiras más
flagrantes que se escuchan es que este año fue el año más cálido de la historia, o no sé, los huracanes vienen cada vez más fuertes, o este año hubo más huracanes que los últimos 250 años. Y es mentira, porque está bien. Después aclaran que es desde que existen mediciones, pero no lo aclaran de una, sino que lo dan, primero tiran el gran portada de letras catástrofe diciendo que es el año más caluroso de la historia, y primero que es mentira, y segundo que es incomprobable, porque no tienen forma de saber qué temperatura anual hubo, qué sé yo, en 1150, o cuántos huracanes hubo en el 230 a.C. No tienen forma de saberlo. Entonces mienten, modifican los datos, inflan estadísticas, y hasta, como veremos más adelante, falsifican directamente datos para que cuadre con sus modelos, digamos, de cambio climático. Encima, también la realidad les ha pegado una piña en la cara en varias oportunidades. No solo que desde 1970 hasta ahora vienen diciendo que se van a derretir los polos, que se van a extinguir los osos polares, que van a desaparecer países enteros debido a las inundaciones, y no se ha cumplido, sino que encima los últimos inviernos, sobre todo en el hemisferio norte, han sido extremadamente crudos. Por ejemplo, recuerdo haber visto fotos del 2015 en Massachusetts, donde se congeló el mar, se congelaban las olas congeladas. Tengan en cuenta que para que se congele el mar y las olas hay que hacer demasiado frío porque es agua salada, y también ventiscas impresionantes, y en inviernos extremadamente crudos al hemisferio norte, y sin embargo siguen insistiendo con que el cambio climático es culpa del ser humano. Todo eso también es alimentado por también la industria del pseudo-entretenimiento / adoctrinamiento. Hollywood, para variar, como siempre, esa maquinaria nefasta de propaganda, que, por ejemplo, sacó esa película estúpida, absurda. Algunos efectos especiales buenos tiene, pero debo reconocerlo, que es El día después de mañana, no sé si se acuerdan, que culpa del hombre, del cambio climático, la Tierra se reacomodó, entonces, bueno, empezó a haber 10.000 millones de tornados al mismo tiempo, marejadas, después esas marejadas se congelaron y quedó todo bajo la nieve, y todos se tuvieron que ir al sur porque, bueno, queda todo en la más inevitable. Y lo peor es que lo presentan como si fuera algo que podía pasar de un día para el otro, cosa que es imposible, sin embargo lo muestran como que pasaba en una semana, no sé, una cosa, por supuesto, de toda esa culpabilidad del hombre. Nosotros como seres humanos somos malos y no respetamos a la naturaleza, y la naturaleza se venga. Después también los medios de prensa, por supuesto, prácticamente 100%, dedicados 24/7 a hablar del cambio climático, el esbirro nazi ¿no? de Greta Thunberg, hablando todo el tiempo que si prender un fósforo es un delito mortal porque emite CO2. De ahí también llegamos a varios temas, predicciones que no se cumplieron, como bien dije recién. Tengo acá una pequeña reseña que está bueno revisar, porque hay algunas cosas que son increíblemente graciosas, ¿no? Decían que, por ejemplo, para el año 1999 naciones enteras iban a ser aniquiladas debido al crecimiento de las aguas, al derretimiento de los casquetes polares, y por ende iban a inundar un montón de naciones. Por ejemplo, Noel Brown, director de la oficina de Nueva York del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, afirmó en 1989 que los seres humanos solo tenían 10 años para detener los efectos del calentamiento global. Esto mismo lo dijo la absurda, insoportable esta de Ocasio-Cortez, también dijo lo mismo ahora. Siempre dicen que dentro de 10 años, 12 años, la predicción al futuro. En 10 años, tenemos 10 años para cambiar o nos extinguimos, y lo vienen diciendo desde 1970. Pero bueno, dijo esto: los refugiados ecológicos se convertirán en una gran preocupación, y lo que es peor, es posible que la gente pueda trasladarse a un lugar más seco, pero los suelos y los recursos naturales pueden no soportar la vida. África no tiene por qué preocuparse por tierra, pero ¿te gustaría vivir en el Sahara? Después dijo que Canadá iba a desaparecer, y dijo que toda la costa este iba a estar inundada. Pero también Brown, esto lo dijo en el año 89, dijo que la Unión Soviética iba a poder producir cosechas abundantes para mantenerlos durante el tiempo de la hambruna. Un timing perfecto, dijo. Lo de la Unión Soviética en 1989, 2 años antes de que desapareciera. Bueno, como dije recién, también lo de los casquetes de hielo. Hablamos de nuestro gran amigo Al Gore, criminal, vicepresidente de Estados Unidos, uno de los cruzados principales de la calentología, que ha escrito libros, ha hecho una película, que ganó un Oscar encima, que bueno, predecía que mostraba un oso polar en un pedacito de hielo
que se derretía y él quedaba solito en su pedacito de hielo y pobrecito se iba a ahogar. No pasó. Dijo en 2009 que un científico, no dijo cuál, pero bueno, predijo una probabilidad del 75% de que toda la capa de hielo polar durante algunos de los meses de verano podría estar completamente libre de hielo en un plazo de 5 a 7 años. Ya pasaron los 5 o 7 años y no pasó nada, ¿no? Bueno, en 2021 los casquetes polares siguen ahí. El señor Peter Wadham, profesor de física oceánica de la Universidad de Cambridge, predijo que el hielo polar del Ártico desaparecería a mediados de la década del 2000, ¿no? Los casquetes no solamente han sobrevivido, sino que han crecido de tamaño. Por ejemplo, en 2012-2016, el promedio del hielo de Ártico aumentó de 5,7 millones de kilómetros a 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Esto lo dijo el Telegraph, el diario Telegraph. También se han predicho próximas edades del hielo, un montón de disparates. Lo cierto es que es más probable que haya una próxima edad del hielo o una baja significativa de la temperatura parecida a la de los mínimos de Maunder de Dalton que mencioné anteriormente, que un incremento de las temperaturas, porque los modelos que se han hecho de radiación solar indican que vamos hacia, un mínimo de radiación y por ende una baja de las temperaturas. Entonces también ya se han acomodado también para decir que eso, por supuesto, también es culpa del ser humano. Pero bueno, el denominador común de todas estas teorías, ya sea para predecir un calentamiento global o un enfriamiento global, es la inmediatez de los cambios que esta gente predica, ¿no? Como dije antes, hay gente que dice que en 8 años va a subir la temperatura 3 grados y vamos a terminar todos bajo el agua. Y también en los 70, por ejemplo, la revista Time, en 1973 y 1977, sacó varias tapas con The Big Freeze, The Cooling of America, How to Survive the Coming Ice Age, cómo sobrevivir a la próxima era del hielo, y planteaban que más o menos entre 1970 y el 2000, primero iba a haber un calentamiento global. Claro, estaba bajando la temperatura, entonces tenían que arreglar el tema de alguna manera. Entonces dijeron, en el calentamiento global iba a poder ser que se derritieran los casquetes y se inundara todo el norte, y después iba a venir una era del hielo que iba a congelar todo eso y iba a ser explotar glaciares y todos cubiertos por el hielo. Lo cual es un disparate, que es imposible que algo suceda en una catástrofe climática de esas características en tan poco tiempo. Los procesos son mucho más extensos. Como bien vimos, lo que fue el óptimo máximo medieval duró desde el año 900 hasta el 1300, y los mínimos de la pequeña edad del hielo duró desde el 1400 hasta el 1850. Entonces, que estos tipos nos vengan a decir que en 30 años, en 40 años va a subir un cambio de esas características, es cuando menos irrisorio y ridículo. Pero lo más grave de todo esto, y la frutilla del postre, por decirlo de alguna manera, es el famoso caso ClimateGate. ¿Qué fue ClimateGate? Fue el hackeo en el año 2009 de, un servidor de una universidad inglesa, que básicamente una de las principales universidades dedicadas a la teoría, del calentamiento global antropogénico. Y estamos hablando de la Climate Research Unit, la unidad de investigación climática de la Universidad de East Anglia, en Reino Unido. Y bueno, ahí en esos zip famoso con todos los mails hackeados, que también fue publicado por Wikileaks, se ve una sarta, de barbaridades y de manipulaciones de datos y hasta de lo más bajo, del ser humano en esos mails, que demuestran básicamente que toda esta farsa y todo este dogma casi religioso es básicamente una manipulación lisa y llana. Dentro del ClimateGate uno puede ver acuerdos para manipular datos, destrucción de pruebas, ocultamiento de otras. Hay varias aristas. Por ejemplo, lo que dice el blogger norteamericano John Heinraker, que escribió sobre este tema, decía que en estos mails se ve una mentalidad de bunker,
asediado por los enemigos. O sea, los enemigos son los que escépticos de lo que sería el calentamiento global antropogénico. Los científicos, los de esta universidad, creían sinceramente que de manera tan fanática del calentamiento global que a toda costa querían llegar a las conclusiones que, digamos, confirmaran sus teorías. Entonces llegaron a alegrarse en 2004 de la muerte del escéptico John Daly, o también desear darle una paliza al también escéptico Patrick Michaels. Una especie de mafia científica, ¿no? Con el afán de no solo de imponer un dogma, sino también de ocultar y censurar a cualquiera que lo cuestione. Pero bueno, lo más importante es que parecían totalmente dispuestos a manipular y maquillar sus datos para que se ajusten a la teoría. Entonces, el 28 de septiembre de 2009, uno de estos científicos anunciaba su intención de bajar 0,15 grados la temperatura registrada en el océano para que se ajuste a sus modelos climáticos. Otro científico, David Parker, discute en un email la posibilidad de cambiar el periodo de referencia para lograr el índice de temperatura global. Supone afirmando que tal cambio podría confundir al público y sobre todo reflejaría que el actual periodo es menos cálido de lo que pretenden hacer creer. Obviamente, claro, si uno trata de buscar los datos que se ajusten a su modelo, lo va a encontrar. Michael Mann, uno de los climatólogos de cabecera del IPCC de la ONU, afirma que sería bueno contener, o sea, ocultar las temperaturas del periodo cálido medieval, del óptimo medieval, del cual hablé antes, para que obviamente la gente no se entere y obviamente no vea que en el medioevo la temperatura subió más inclusive de lo que ha subido ahora, y sin embargo la gente no se extinguió, no desaparecieron países, no se derritieron los polos, no se extinguieron los osos polares, etc. Otra cosa también que salía es que el calentamiento de las ciudades ha sido, toman como referencia, esto sale también en los mails, la temperatura que se da en las ciudades. Obviamente las ciudades son islas de calor que por supuesto no tienen nada que ver con el calentamiento global. Obviamente son temperaturas focalizadas en centros urbanos y que no reflejan, digamos, los datos de lo que sería todo el planeta. Sin embargo, toman esos datos de las ciudades como si fueran datos globales. También existe otro correo de 1999 que un científico reconoce haber usado el truco de Michael Mann, en Nature para ocultar el descenso de temperaturas. El truco en cuestión consiste en ocultar la divergencia entre las temperaturas de 1960 en adelante y los registros de los anillos de los árboles empleados para reconstruir el clima pasado. ¿Cómo? Eliminando esos registros de los resultados durante los años problemáticos, es decir, aquellos en los que no se ajustaban al modelo. Es decir, una hermosa estadística, los datos que no te gustan los borramos. También sucede la paranoia del propio Mann. Interesante este muchacho, uno de estos artífices del informe del IPCC. Este gurú del calentamiento global protesta por la máquina de ataque pagada por las multinacionales. Yo creo que las multinacionales están más bien del lado de ustedes, muchachos. Y eso, a pesar de que, por supuesto, fluyen muchos más dólares de las multinacionales que hacia calentólogos, que hacia los escépticos. En otro de los correos, un climatólogo británico se queja de un artículo cuestionando la teoría del calentamiento porque es justo lo que no necesitan sus esfuerzos para sacarle dinero a Siemens. O sea, también hay contratitos estatales de por medio. No es que solamente estén convencidos de que están haciendo cosas por el medio ambiente. Por supuesto, también en otro correo reconocen que están negociando con ESSO, una de las subsidiarias de Exxon, la empresa petrolera Standard Oil, ¿no? Fundada por Don Rockefeller, y han recaudado de esa empresa de 1990 hasta 2009 13,7 millones de libras. Después ocultaron datos. Las británicas obligan a desvelar todos los archivos de las investigaciones financiadas con dinero público, como son las del Climate Research Unit. Un correo pide a varios científicos de diversas universidades que borren ciertos mensajes, lo que ha sido interpretado, y con razón, como un intento de evitar verse obligados a desvelar contenidos incómodos que, digamos, contrasten o que desmientan y contradigan su teoría, digamos, del cambio climático antropogénico. Para concluir, voy a decir que básicamente esta teoría del cambio climático antropogénico, del calentamiento global, el enfriamiento, como quieran llamarlo, que culpa básicamente al hombre, la industrialización y el progreso de los males presentes y futuros, no es más que otra arista de todo un discurso que viene desde la élite y que tiene otros arietes, como por ejemplo el nazi-veganismo, que obviamente no tenemos nada en contra de los veganos, los vegetarianos que voluntariamente no quieren comer carne por el motivo que sea. Sin embargo, en este caso son básicamente aristas de todo un plan
liberticida y sobre todo misántropo, que tiene como único objetivo reducir la población mundial y hacernos a todos mucho más pobres y dependientes del Estado y de las élites. Bueno, señores, ya lo saben. Compartan este video en todas sus redes, den like, dejen sus comentarios y por favor sean los anti-Soros, los anti-Gates de este mundo, contribuyendo a través de los enlaces que figuran en la descripción y en el comentario destacado para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.